Mis queridos hermanos y amigos, hablando de ministerio o servicio, algunos cristianos ministran o sirven contentos. Algunos cristianos ministran contentos. Algunos ministran rutinariamente. Otros ministran protestando. Otros tristes. Otros sirven pero por obligación. Otros de mala gana o por cumplir, o lo hacen molestos, o algunos lo hacen con entusiasmo. Otros sirven impulsivamente. Otros sirven o ministran compitiendo con otra persona. Otros sirven con orgullo. Otros ministran o sirven por chocar con otras personas. Otros lo hacen con negligencia. Otros lo hacen sencillamente cuando pueden. Otros sirven, pero descuidadamente. La pregunta aquí es, ¿cómo sirves tú? ¿Cómo sirves tú? De todas esas maneras, ¿cómo sirves tú? Nosotros en este mes de junio, que está comenzando, vamos a estar haciendo énfasis en lo que es el ministerio. Ministerio, como recordábamos un ratico antes, ministerio quiere decir servicio. El ministerio para nosotros los cristianos es esa tarea específica en la que tú puedes ser útil en la obra de Dios. Tu tarea o tu ministerio no es el mismo del otro hermano o de la otra hermana, porque cada persona tiene su ministerio que Dios te ha dado. Para eso Dios te ha preparado. Bueno, vamos a hablar de eso después. Pero en eso vamos a estar nosotros haciendo énfasis en este mes de junio. No queremos ser cristianos espectadores. ¿Entiendes lo que es un espectador? ¿Qué hace un espectador? Nada, mira. Básicamente nada. El espectador no hace nada. El que hace es otro. Y el espectador está ahí mirando, contemplando lo que el otro hace. Y muchas veces el espectador lo que hace es criticar. Me gustó, no me gustó, le salió bien, no le salió bien. No queremos cristianos espectadores. Dile al de al lado, no queremos cristianos espectadores. No queremos hermanos espectadores. ¿Y tú tampoco? Queremos cristianos, mira, ¿cuál sería la palabra? Ministros. Ministros. A veces las personas piensan, el ministro es el pastor. Error. El pastor es un ministro, tú eres un ministro, tú eres una ministra también. Todos somos ministros. Los que somos cristianos, todos somos ministros. Y ahí entonces que estamos repitiendo esta frase, que como dijimos al principio, se la dijo Pablo a Timoteo, pero es para nosotros también, para todos nosotros, y es: cumple tu ministerio. Si te puedes voltear, dile que veas detrás de ti, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio, Dita. Ahora, durante este mes de junio, vamos a estar mencionando algunas personas cuyas historias están en la Biblia, algunas personas reales de carne y hueso como tú y como yo, que su historia está en la Biblia y fueron personas que cumplieron su ministerio. Y nos va a servir para aprender de ellos, sobre todo la parte positiva, qué lección me dejó su vida a mí en cuanto a esto del ministerio. Hoy en particular vamos a estar hablando de un personaje del que no se habla mucho en la Biblia, pero que se llamaba Apolos. Y ese es el personaje de hoy. Y hemos llamado a esta meditación de la palabra de hoy: el corazón en el ministerio y el ministerio en el corazón. Porque eso era lo que hacía Apolos. Y de él es de quien vamos a aprender. Si tú tienes tu boletín, en la parte de atrás del boletín también está ahí un resumen de las ideas principales de la predicación de hoy, para que las puedas releer en la casa, para que lo puedas compartir con otras personas y demás. Pero ese es nuestro personaje bíblico de hoy. ¿Y dónde está la historia de Apolos en la Biblia? Bueno, un poquitico en el libro de los Hechos y un poquitico que se le menciona en algunas cartas del apóstol Pablo. Poquitico.
pero basta para hacernos una idea de cómo era este Apolos como servidor del Señor, como ministro, como cristiano. Por ejemplo, dice aquí en el libro de los Hechos, esta es la primera vez que se habla de Apolos. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Alejandría quedaba en Egipto, allí en la parte norte de Egipto. Varón elocuente. ¿Entienden lo que quiere decir elocuente? Una persona de fácil palabra, facilidad de palabra, de hablar. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras, la Biblia. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. De esta historia de Apolos nosotros sacamos la idea principal de nuestra meditación de hoy, que es esta que dice, debemos cumplir nuestro ministerio con pasión, como Apolos. ¿Quieres leerlo conmigo otra vez? Debemos cumplir nuestro ministerio con pasión, como Apolos. Señor, gracias por este tema. Gracias por lo que tu palabra nos enseña. Te rogamos ahora que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, ayudándonos a entender tu mensaje y a ver cómo este mensaje se aplica o se debe aplicar a nuestra vida y nuestra situación particular. Haz tu obra, Señor, por medio de tu Espíritu en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar aprendiendo rapidito algunas lecciones de la vida de Apolos y de su ministerio. Y estas son las lecciones. La primera es esta: debemos ministrar según nuestra forma. Otras veces hemos hablado de esto. Cuando tú compras un utensilio para la cocina, por ejemplo, o una herramienta para trabajar mecánica o carpintería o electricidad, cualquiera de esas herramientas o utensilios fue diseñado con un propósito en mente, el que lo diseñó. Y entonces le dio forma a ese utensilio, a esa herramienta, una forma adecuada al propósito que él tenía en mente. Por ejemplo, un cuchillo de cocina no se le da la misma forma que a un destornillador, ¿verdad? De apretar o sacar tornillos, ¿verdad que no? Porque tienen propósitos diferentes, porque el que los diseñó el cuchillo de cocina para cortar los tomates, el pepino, la lechuga, la carne, el pan, pero no para... A veces yo he visto personas que usan los cuchillos para apretar un tornillo, generalmente echan a perder el cuchillo. No, y echan a perder el tornillo también. Y el tornillo a veces también. Eso a veces lo hacen las personas que no saben nada de tornillos. Porque no tienen un destornillador y no tienen dónde comprarlo. Bueno, es un error como quiera que lo veamos. Yo también lo he hecho. Es un error. Porque fueron diseñados para cosas diferentes y se les dio una forma diferente. Cuando Dios te diseñó a ti, te diseñó con una forma en mente para un propósito específico, para algo que Él quería que tú hicieras con tu vida. Si tú haces otra cosa diferente, no va a salir bien. Y vas a echar a perder lo que hagas y te vas a echar a perder tu vida. Como pasa con el cuchillo y el tornillo, ¿verdad? Así que lo primero que tenemos que aprender es administrar o servir según nuestra forma. ¿Cómo es esta forma que Dios nos ha dado? Bueno, usamos la palabra forma como un acrónimo donde cada letra nos recuerda, para ayudarnos a recordar
un aspecto en el que Dios nos fue moldeando. Por ejemplo, con la F nosotros recordamos lo que es la formación espiritual. Una vez que tú creíste en Jesucristo, Dios te empezó a formar ahora, no físicamente que ya estabas formado o deformado, te empezó a formar espiritualmente porque te dio lo que la Biblia llama dones espirituales. Por lo menos uno, pero puede que te haya dado más, que son estas habilidades especiales que otorga Dios como Él quiere, dice la Biblia, por medio de su Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, de los cristianos, y esas habilidades especiales te capacitan para hacer algo específico que Dios quiere que tú hagas en su obra. Y te dan una capacidad y una habilidad increíble, tremenda, sin límites. Los límites los ponemos nosotros, no el Espíritu de Dios. Pero esa es la formación espiritual. Siguiendo con la palabra, viene la O, y la O nos habla de otras habilidades y talentos. Nosotros tenemos no solamente los dones espirituales, nosotros tenemos habilidades y talentos que con algunos de ellos nacimos. Son como se les llama innatos. Nacimos con esas habilidades y talentos. Vienen muchos de ellos nuestra información genética. Pero otros no nacimos con ellos. Otros sencillamente los fuimos adquiriendo durante la vida. Aprendimos un oficio, aprendimos a cocinar, aprendimos a hacer carpintería, aprendimos de autos, de carros, aprendimos a coser, aprendimos a pintar. Tiene que ver con talento y habilidad, pero eso fueron cosas que fuimos aprendiendo durante nuestra vida. Y no hay una persona en esta vida que pueda decir, yo no tengo ninguna habilidad, yo no tengo ningún talento. Dicen los que saben que cada persona tiene más de 1000 habilidades. Más de 1000 habilidades. Y Rick Warren dice, para los que se quedan incrédulos y dicen, a ver, tú sabes abrir y cerrar los ojos, los párpados, ¿ves? ¿Sabes que eso es una cosa importante? Porque eso es para mantener humedecida la córnea del ojo. Eso es una habilidad que tú tienes. Y naciste con ella. ¿Ves? Más de 1000 tenemos. Así que, sí, Dios nos ha puesto ahí. Y entonces hay algunas personas que dicen, hacen una diferencia y dicen, bueno, los dones espirituales son los que Dios nos da. Las habilidades o talentos, yo pregunto, ¿quién nos los dio? Dios también. La diferencia está en que los dones espirituales son especialmente para los cristianos, porque es el Espíritu de Dios obrando en el corazón del cristiano. Las habilidades naturales o talentos o cosas aprendidas, al final te la dio también el Señor. ¿Ves? Así que eso pues es parte de la forma que Dios te ha dado. Le seguimos con la R. La R, ¿qué nos recuerda? La R nos recuerda que tenemos determinados rasgos personales. Tú tienes tu carácter, tú tienes tu personalidad. Ninguno de nosotros somos iguales. Unos son introvertidos, otros son extrovertidos. Unos les gusta trabajar en equipo, otros no saben trabajar en equipo, pero solitos así, tú los dejas quietecitos y hacen un trabajo magnífico. Unos son apasionados así, rápidos al hacer las cosas, muy entusiastas. Otros son más calmados y van, como un dicho que aprendí desde que era muchacho, que decía lento, pero aplastante. No somos iguales, pero no es que uno sea mejor que el otro, es que todos tenemos rasgos personales diferentes. Pero a lo que vamos aquí, que no es a compararte con los demás, tú tienes rasgos personales que te los dio Dios. Y Dios te hizo con esos rasgos, Dios te hizo introvertido o te hizo extrovertido, algunas de las cosas que estábamos hablando, y otras más. Pero Dios te hizo así, con un propósito en mente, porque Él quería darte esa forma para usarte en su obra también. La otra letra, que es la M, nos va a recordar las motivaciones. Las motivaciones. Como dice Rick Warren, las motivaciones del corazón. Hay cosas que mueven tu corazón, que motivan tu corazón. Hay cosas que motivan mi corazón. No son las mismas. Hay cosas que tú de escuchar hablar de ellas nada más, tu corazón se mueve. Porque Dios te hizo así. Que esos ciertos temas, esas ciertas cosas te motivan.
Sin embargo, a otras personas no. Pero a otras personas los motivan otras cosas. Tal vez a ti te motivan los niños, por ejemplo. Tal vez al otro lo motiva la condición perdida de las personas sin Cristo. Tal vez al otro lo motiva la condición de los homeless y de las personas que no tienen que comer y que no tienen nada. Tal vez al otro lo motiva la situación de los adolescentes y sus conflictos emocionales y sus no sé qué cosas. Tal vez al otro, yo no sé. Los animales, los perritos. Sí. Ok. Yo no sé lo que te motiva, pero Dios puso esas motivaciones en tu corazón para irte formando con un propósito especial. Y la letra A, la última, nos va a recordar nuestros antecedentes. Como lo dice la palabra, son las cosas que ocurrieron antes de ahora. Eso incluye todo. Toda clase de experiencias que ha venido a tu vida y que Dios las permitió. Eso incluye la familia en la que naciste. Eso incluye la formación familiar y el entorno en el que tú te formaste. Eso incluye todo tipo de experiencias positivas y buenas y agradables que tú recuerdas en tu vida. Eso incluye las escuelas en las que estudiaste, los cursos que pasaste, todas las cosas que aprendiste, todos los trabajos en los que tú has trabajado, todos los empleos donde aprendiste diferentes cosas, donde aprendiste a tratar con diferentes personas. Eso incluye también y ciertamente todas las experiencias negativas, tristes, malas y amargas que tú has pasado en tu vida hasta el día de hoy. Porque todas ellas te han estado formando, te han estado preparando, por si no lo sabías, para algo que Dios quiere que tú hagas con todo eso. Eso es parte muy importante también de nuestra forma. Todos nuestros antecedentes, experiencias buenas y experiencias malas. Esa es nuestra forma. En el caso del personaje de nuestra historia, por lo que leímos en el libro de los Hechos acerca de Apolos, ¿cuál era la forma de Apolos? Bueno, pero esto lo vamos a ver después. Pero ¿cuál era la forma de Apolos? Bueno, si recuerdan, el pasaje decía algunas cosas de Apolos. Decía, por ejemplo, que era elocuente. Ya dijimos que elocuente, ¿verdad? La persona que habla con facilidad y todo eso, Dios lo hizo así, le dio esa habilidad. También dice que era poderoso, ¿en qué? En las Escrituras, en la Biblia. Conocía de la Biblia, la entendía y la sabía explicar y la sabía enseñar. ¿Ve? También dice que era de espíritu fervoroso. Que era de espíritu fervoroso. Allí una persona, nada quietecito, nada pasivo allí. Una persona muy entusiasta, muy motivada. También, y esto es parte de los antecedentes, ¿recuerdas de dónde era Apolos? De Alejandría. Alejandría no era un pueblo cualquiera. Alejandría era una de las grandes ciudades del mundo antiguo. De las más grandes. Era un centro cultural, era un centro educativo. Increíble. Alejandría. La biblioteca más grande del mundo antiguo estaba en Alejandría. Y este hombre nació y se formó ahí, ¿verdad? Bebiendo de toda esa fuente. Esa era la forma de Apolos. Y este Apolos, pues, con toda esa forma que él tenía, se puso a ministrar, se puso a servir. Me llama la atención que no esperó a que lo mandaran. No esperó a hacer un cuestionario. A veces ponemos a los hermanos y le hacemos un cuestionario, un formulario ahí. Marca aquí, marca acá, para ver si descubres cuáles son tus dones. Apolos no hizo nada de eso. No esperó a que alguien hiciera un llamado espectacular. ¿Quién quiere servir en esta cosa? No esperó nada de eso. No esperó a ver cuántos otros iban a servir con él. Ok, yo más o menos tengo deseo, pero déjame ver si otros se levantan a hacer algo, entonces yo voy. Si no, si nadie se levanta, ¿por qué me voy a levantar yo? Esos son los errores más comunes que nosotros cometemos. La pregunta es, ¿qué estás esperando tú para servir? ¿Qué estás esperando tú? Fíjate en lo que eres, fíjate en cómo eres, fíjate en la forma que Dios te dio a ti. Y así como eres, comienza a ministrar, comienza a servir. Y ahora sí leemos ahí en 1 de Pedro 4:10, dice, Dios, léelo conmigo,
de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. La segunda lección que aprendemos de la vida de Apolos es que debemos comenzar a servir, aunque nos falte algo. Si tú esperas a estar completo y perfecto, te digo, nunca vas a servir en nada. Nunca vas a servir en nada. El mismo Apolos le faltaban cosas por conocer y entender. Según la historia que leímos, Apolos tenía una experiencia cristiana parcial. Había cosas importantes que él ni conocía. Pero empezó a servir. Un error común en muchos cristianos es decir, yo no puedo servir porque yo aún no tengo mucho conocimiento, aún no tengo mucha preparación, aún no tengo mucha experiencia. No sé hasta cuándo llega ese aún. Hasta que se mueran siguen en el aún no. Pero Apolo, aún cuando tenía toda una experiencia parcial, incompleta, todo un conocimiento incompleto acerca del camino de Jesucristo, dice la Biblia que empezó a servir. Porque Apolo tenía, como nosotros dijimos al principio, el ministerio en el corazón. Ahí en su corazón. Dice 1 Pedro 4:11, léelo conmigo. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla, como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. No tienes que esperar nada más. Empieza a servir aunque te falte algo. La tercera lección que aprendemos de la experiencia de Apolos es: debemos servir ¿cómo? Con pasión. Se nos dice de Apolo algunas cosas que ya las mencionamos, lo vamos a recordar ahora, pero son palabras claves en esto, que hablan de su pasión. Dice, por ejemplo, que era fervoroso. Fervoroso literalmente quiere decir algo que está hirviendo, borboteando ahí, caliente, echando vapor. Ese era Apolo, ese era el corazón de Apolo. También se nos dice que trabajaba y servía diligentemente. Eso quiere decir con precisión, con exactitud, poniendo cuidado. Fíjate que unía estas dos cosas tremendas: la pasión, ¿verdad? Y el fervor, y por otro lado, la diligencia. Hacer las cosas no a lo loco, sí, con entusiasmo, pero hacerlas bien y hacerlas con precisión, con exactitud, con cuidado. También dice que él hablaba ahí en la sinagoga con denuedo, lo cual quiere decir que hablaba con confianza, con valor, sin miedo. Apolos. También dice que hablaba con vehemencia, que quiere decir la palabra original, que hablaba vigorosamente, poderosamente, fuertemente, intensamente, convencía a la gente de que Jesús era el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador del mundo. Había pasión en el servicio de este hombre. Eso es lo que nosotros entonces llamamos tener el corazón en el ministerio. Aparte de poner el ministerio en su corazón, él ponía el corazón en lo que hacía, en su ministerio. El error común de los cristianos es servir rutinariamente. Ahí, porque lo hago, porque lo he hecho siempre y lo sigo siendo así, porque esto es lo que me toca. No, Apolo no servía así. Apolo servía con el corazón, ¿verdad? Nada de negligencia, nada de indiferencia. Dice ahí en Romanos 12:11, léelo conmigo. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Esta palabra es familia de la palabra fervoroso, esa que se dice de Apolo. Sirve al Señor con un corazón ferviente. Acuérdate que ferviente viene de hervir. Un corazón que esté bien caliente ahí borboteando para el Señor. Así que tenemos que servir con pasión. La otra lección que aprendemos de la vida de Apolo es, a pesar de todo esto que hemos dicho, Apolo nos enseña que debemos ser humildes.
Pastor, pero ¿dónde, en qué parte se habla ahí de que Apolo era humilde? Si era un hombre que hablaba ahí, era poderoso en las escrituras y con un espíritu ferviente. ¿Dónde usted vio ahí que era un hombre humilde? El humilde está calladito en un rincón. Error. No. ¿Quién dijo que el humilde está calladito en un rincón? No, nada que ver. Él era así como hemos dicho, pero era un hombre humilde. ¿Cómo lo sabemos? ¿De dónde sacamos esto de la humildad de Apolo? Ahora vamos a ver, a recordar ahí su historia. Ya lo vimos en la historia, pero se necesita humildad para recibir la corrección y la instrucción, especialmente de otros que podríamos juzgar menos capacitados o menos importantes. ¿Te acuerdas cuando leímos la historia de Apolo al principio? Que él empezó a servir y a trabajar, pero una pareja, un matrimonio de judíos sencillos. Estos no eran de Alejandría, estos no eran cultos, estos no habían tenido toda esa preparación de Apolo, pero tenían algo que no tenía Apolo, que ellos conocían bien al Señor y todo el camino del Señor. Y entonces, ¿qué hicieron con Apolo? Lo llamaron aparte, dice, bien por ellos. No se pararon allí en el medio de la predicación y le dijeron, permiso un momentico, yo puedo hablar. Esto que usted está diciendo está mal. No hicieron eso. Por cierto, a veces nosotros tenemos aquí personas que hacen esas cosas. No aquí en la predicación, pero a veces en las células. Parece que algunas personas se creen que como es en la célula, y tal vez dirán, como no está el pastor, esto es aquí un foro abierto donde yo puedo decir lo que me parezca, y entonces a veces pues le tratan de públicamente allí enmendarle la plana a la persona que está enseñando lo que está diciendo. No. Eso está muy mal. Aquí y Priscila tenían algo que decirle a Apolo, pero dice el pasaje que lo llamaron aparte. ¿Entiendes lo que es llamar aparte a una persona, verdad? Lo llamaron aparte y en privado le enseñaron. Pero lo que nos estamos fijando aquí sobre todo es la humildad de Apolo, de que escuchó a Aquila y a Priscila. Él, siendo un hombre de tanta preparación, de tanta cultura, de tanto entusiasmo, de tanto fervor, poderoso en las escrituras, escuchó a aquel par de artesanos, porque era lo que eran Aquila y Priscila, dos artesanos, pero que conocían mejor que él el camino del Señor, y ellos le instruyeron, y él aprendió de ellos, con toda humildad. Hay que ser humilde para eso. A veces nosotros cometemos el error de decir, yo quiero servir, yo quiero hacer, pero a mí nadie me tiene que enseñar. Eso no sirve. Eso no sirve. Yo otras veces les he contado que en la iglesia donde yo fui pastor en Cuba por 12 años antes de venir para acá, llegó un hermano que venía de otra iglesia, de otro lugar, y él mismo se dio toda una serie de credenciales. Y yo allá hacía esto, y era aquello, y hacía lo otro, y muy bien, qué bueno. Un día le dimos una oportunidad para sustituir a un maestro que no estaba dando una clase bíblica, y aquello fue un desastre. Porque los mismos alumnos me contaron que aquello fue un disparate detrás del otro y terrible. Entonces dijimos, ok, preparamos y dimos, no solamente por él ni nada, no, pero hicimos porque hacía falta hacer un taller para preparar a los maestros bíblicos de la iglesia. Y dijimos, todos los que son maestros, todos los que quieren ser maestros, todos los que aspiran o sueñan un día con dar una clase de Biblia, vengan a este taller y aprovechen. Que les cuento que él no fue, él no participó. Y cuando le preguntaron, él dijo, no, a mí no me hace falta. ¿Servía a una persona así para servir, valga la redundancia, para enseñar, para ministrar? No. Y nunca más le dimos oportunidad. Porque si tú no tienes la humildad de escuchar y aprender, tú no puedes enseñar, tú no puedes servir. Aun cuando el que te esté enseñando te parezca a ti que es una persona menos valiosa que tú. Menos valiosa que tú. Un día vino aquí un pastor que no voy a decir quién es. Vino aquí, como de vacaciones ese día, y se sentó en una clase de la escuela dominical. Cuando terminó, bueno, saludamos, hablamos y ya después se fue.
y me dijo una frase que no me gustó. Me dijo, de vez en cuando es bueno venir y sentarse a escuchar a una persona sin preparación. Yo me pongo a pensar y yo digo, tal vez él quiso decir otra cosa y yo en mi mente trato de mejorar, ¿no? Lo que él tal vez quiso decir, pero en sí lo que dijo estaba feo. Cualquiera te puede enseñar. Cualquiera, la persona más sencilla de este mundo, Dios la puede usar para enseñar. Mi esposa estaba preparando la clase de hoy de la escuela dominical, no sé cuántos participaron de ella, aquella historia de los espías y Rahab en Jericó y todo esto. Y mi esposa me estaba preguntando un punto importante, que si yo consideraba que Dios había usado a Rahab para hablarle a aquellos hombres. Y yo pensé un momentico, para no dar una respuesta rápida así, sino para pensar, y le dije, sí, Dios usó a Rahab. Dios puede usar a cualquiera para hablar a una persona. Si recuerdas la historia de Gedeón, que también estuvo en los jueces de Israel, Gedeón no estaba convencido de lo que Dios quería que hiciera, y al final Dios le dijo, esta noche, tú y tu criado bajen allí al campamento de los madianitas, escondidito, y escuchen lo que están hablando allí. Y cuando se acercaron, había 2 soldados hablando, uno había tenido una pesadilla y se la estaba contando al otro, y le dijo, soñé que venía un pan de estos redondos de cebada, un pan negro, un pan común, corriente, no era el pan bueno de trigo, un pan de estos feos, venía rodando y acabó con el campamento. Y el otro le dijo, eso no quiere decir otra cosa que Gedeón en la viecerita que va a acabar con todos nosotros aquí. Y entonces Gedeón al fin entendió y se convenció que Dios lo iba a usar aunque él no era nadie. ¿Y a quién usó Dios para hablarle a Gedeón? A aquellos impíos que estaban allí en aquel campamento. Pero los usó para hablarle a Gedeón. Gedeón escuchó y mira, y fue el instrumento que Dios usó para fortalecer la fe de Gedeón. Dios te puede hablar por medio de cualquiera, para que lo sepas. Dios te puede enseñar por medio de cualquiera. La humildad está en el siervo de Dios que dice, está bien, sí, reconozco que tenía que aprender eso, reconozco que me enseñaron algo que yo no sabía, reconozco que esto es útil, que es necesario. Cuando yo era niño escuché aquella fábula, aquella cosa de la golondrina, ¿lo has escuchado, no? Que sé yo cómo era, que la golondrina cada vez que le iban a enseñar a hacer un nido, ella decía, sí, yo sé. Mira, y se toman ella estaba como en una escuela de pajaritos, ¿no? Y el instructor decía, se toma una pajita así, y la golondrina decía, sí, yo sé. Y la pajita le hacen así, la unen con la otra, sí, yo sé. Y la ponen aquí, la unen, sí, yo sé. Y después rellenan, sí, yo sé. El resultado, la golondrina no aprendió a hacer nido y lo único que hace es que coge un pegote de fango y lo pone ahí. Y ahí pone los huevos. Porque nunca aprendió. Porque cada vez que le iban a enseñar, ¿qué decía? Sí, yo sé. No, hay que decir a veces, no, yo no sé. ¿Cómo es? A ver, enséñame, muéstrame. O si sé, muéstrame lo que tú sabes. A veces es difícil, sí. Pero esa es la humildad que tenía Apolo. Dice Filipenses 2:3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Qué les parece? La otra lección que aprendemos de Apolo. Necesitamos el apoyo de los demás. Es verdad que de los demás. Necesitamos el apoyo de Dios, pero necesitamos el apoyo de los demás, que son como nosotros. Sí lo necesitamos. Hay personas que, como decía al principio, saben trabajar en equipo y trabajan bien en equipo. Hay otros que no. Yo no sé muy bien trabajar en equipo, se lo digo. En la escuela, yo prefería que cuando los maestros mandaban a hacer un trabajo, yo prefería que a mí me lo mandaran a hacer yo solo el mío y yo lo hacía y ya. Cuando me mandaban en equipo, eso era un desastre, porque entonces había algunos que no querían hacer nada, había otros que se demoraban mucho, había otros que no sé qué, y yo no sabía coordinar aquello, y al final entonces tenía de última hora hacerlo yo corriendo. Yo no sabía trabajar en equipo, todavía no sé muy bien trabajar en equipo. Pero tengo que reconocer que necesitamos el apoyo de los demás.
tú no llegaste a donde estás ahora solo o sola, sin ayuda de nadie, no es verdad. No es verdad. Ni tú ni yo llegamos a donde estamos así solitos. Y no me digas, yo llegué a donde estoy solamente con la ayuda de Dios. No es verdad. Porque Dios mismo usó personas para que te ayudaran en algo, en alguna cosa. Porque necesitamos el apoyo de los demás. Y Apolo entendía eso. Al servir, nosotros lo hacemos como miembros del cuerpo que es la iglesia. No podemos servir eficazmente aislados de los demás, sino bien conectados con el cuerpo, como en cualquier team deportivo. No sé mucho de deportes, pero sí sé que los deportes que son a base de equipos, piensa en el básquetbol, piensa en el béisbol, piensa en el fútbol, ya sea soccer o el otro, piensa en cualquier deporte de equipo. Muchos equipos fracasan, ¿por qué? Porque esos jugadores están tratando de jugar individualmente. Pasa mucho en el básquetbol, por ejemplo, que hay muchos basquetbolistas que lo único que tratan es de lucirse ellos y se les olvida trabajar en equipo. Y pasa en el soccer y en cualquier equipo deportivo. Entonces no le quieren pasar la bola a otro, no quieren, porque quieren ellos lucirse ellos. ¿Y cuál es el resultado final? Pierden. Porque esos deportes se concibieron de manera que todo el equipo contribuya, ¿verdad? Y cada uno haga su parte para el equipo. Y la iglesia es el equipo de Dios. Y aquí no estamos para hacer nuestra tarea individualmente así. Aquí estamos para apoyarnos unos a los otros, trabajar coordinadamente, como dice la Biblia, unos con los otros, como los miembros de un cuerpo que trabajan coordinadamente. Porque nunca yo he visto que el pie de ninguno de ustedes se le haya separado del cuerpo y haya dicho, a partir de hoy me emancipé y yo voy a caminar solo. Que el resto se las arregle como pueda. Nunca he visto eso. No es así. De hecho, cuando uno de los dos pies no trabaja bien, hay problemas. Porque perdemos el equilibrio o el balance, tropezamos, nos caemos y todas las cosas que ustedes saben. Dice la historia de Apolo que estuvimos leyendo, que cuando Apolo quiso ir a Acaya, quiere decir a la zona donde está la ciudad de Atenas, ahí en Grecia, los hermanos lo animaron. Lo animaron. Muy importante que lo animaran. Sí, los hermanos a veces necesitan que otros le den ánimo. Lo animaron. Pero además, no solamente ánimo de palabra, le escribieron unas cartas de recomendación para que cuando él llegara allá a Atenas y a Corinto, tuviera unas cartas de recomendación que enseñar. Y el propio apóstol Pablo, a pesar de que su ministerio era por otro lado y era otra cosa, pero reconoció el ministerio de Apolo. Por ejemplo, le dice Pablo a los corintios, ¿qué es pues Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Él está escribiendo esto a los corintios años después que Apolos ya había estado un tiempo sirviendo en Corinto y había tenido resultados. Dice él, yo planté, Apolos regó, porque Pablo predicó primero en Corinto, pero después Pablo siguió porque ese era su ministerio, llegar, sembrar un tiempo y después se iba para otro lugar. Pero después vino algunos como Apolos, vinieron algunos como Apolos y se quedaron más tiempo allí ahora regando aquella semilla que sembró otro, en este caso Pablo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta, dice Pablo, es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, dice. En otras palabras, él, Pablo y Apolo son una misma cosa, dice. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos. Él no dice, yo Pablo soy. Dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Qué error cuando nosotros queremos servir en la obra de Dios con competencia unos con otros. Qué error cuando nosotros queremos servir con celos unos de otros.
¿Qué rol creen que yo puedo servir sin los demás? Porque me siento que soy mejor que los demás, que no necesito de los demás. Mira lo que dice Pablo a los Corintios: pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería si el cuerpo tuviera solo una parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y dice en otro lugar: hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, cuando estés leyendo esto, piensa que tú eres una de esas partes. Cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Así es como es. Y finalmente, la última lección de la vida de Apolos es que seremos de bendición a otros. Porque al final, cuando uno sirve en las obras de Dios, es para nosotros mismos. No es para ser de bendición a otros. Un ministerio hecho con el corazón, como lo hacía Apolo, seguramente será de bendición para otras personas, seguro. Apolo fue de gran provecho, dice la Biblia, a los nuevos cristianos, a los nuevos creyentes, de mucha ayuda. Fue tan popular en Corinto que tal vez por eso él no quiso después volver a Corinto. Parece un poco misterioso. ¿Por qué Apolo después nunca más quiso volver a Corinto? Pero se me ocurre pensar que porque había sido, no porque le había ido mal, porque no le fue mal en Corinto, fue muy bien. Pero tal vez por eso. Fue tan popular en Corinto que él, como no quiso volver allí, porque él no quería, tú sabes, que fueran ahora a idolatrar a Apolo ni nada de eso. Como algunos corintios hacían. Acuérdate de cuando Pablo escribe la carta a los corintios, porque ellos estaban divididos en grupos. Dice: algunos de ustedes dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos. Ve, entonces parece que Apolos dijo: yo allí no quiero ir más, para no fomentar esta cosa y división, y que algunos digan: ay, llegó el maestro mío, allá los que tienen otros maestros. No. Y allí no volvió. Pero realmente el interés de Apolo era de ser bendición a otras personas. Mira como dice Pablo: algunos de ustedes dicen yo soy seguidor de Pablo, otros dicen yo sigo a Apolo, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. En cuanto a nuestro hermano Apolo, le insistí mucho para que fuera a visitarlo junto con los hermanos, pero él se negó rotundamente a hacerlo por ahora. Irá cuando se le presente la ocasión. Pero quiero que leas esto conmigo, estamos terminando ya. Después de todo, Apolo y yo solo somos servidores de Dios para ayudarlos a creer en Jesucristo. Cada uno de nosotros hizo lo que el Señor nos mandó a hacer. Yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesucristo, y Apolo les enseñó a seguir confiando en Él. Pero es Dios quien los ha hecho confiar más en Cristo. Que nosotros sepamos, nunca Apolo se metió en otra esfera que no fuera la de él. Nunca estorbó el ministerio de Pablo ni de ninguna otra persona. Concluyendo, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender de Apolo y tenemos que aprender de nuestros propios errores. Tenemos que aprender de lo positivo de Apolo, como que Apolo servía o ministraba según su forma, como Dios lo había creado a él, y así tienes que hacer tú. También tenemos que aprender, y como él, comenzar a servir aunque nos falten cosas. También tenemos que aprender como él a servir con pasión, a ser humildes. Tenemos que aprender como él que necesitamos el apoyo de otros, y que así Dios nos va a ayudar a ser de bendición a otras personas. Sirve como Apolo, poniendo el corazón en el ministerio y el ministerio en tu corazón. ¿Qué es lo que puede encender esa pasión en tu ministerio o servicio? Lo único que lo puede encender es el amor. Después de todo, dice la Biblia que si no es por amor, ningún servicio, por grande que sea, sirve de nada. Dice la Biblia, te recuerdo ahí lo que dice primero a los Corintios 13: si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, ¿podría jactarme de eso?
Pero si no amara a los demás, no habría logrado. Por eso, mi hermano, te invito a regresar a tu primer amor. Aquel sentir que llenaba tu corazón de pasión por el Señor. Cuando comprendiste cómo el Señor se apasionaba por ti. Y cómo su pasión por ti lo llevó a escoger morir en la cruz para salvarte.